Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy me acompaña Ana Pedotti, que se ha sumado a este equipo de Café Financiero. Bienvenida, Ana. Hola, Ale, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy contenta. Bueno, nos vas a brindar hoy información sobre este nuevo impuesto a las tarjetas de crédito que empezó a regir el 1 de enero. Sí, un nuevo impuesto para los porteños, así que vamos a ver cómo conviene pagar. Muy bien, en instantes esta información bastante importante. También se encuentra Alberto Durán. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Guto? Ale, ¿qué decís? Bueno, un gusto tenerte aquí. Bueno, nos vas a hablar ahora de cómo manejarnos con los seguros en este año en el que se espera, ¿no? Una inflación de más del 50%. ¿Cómo hacer para estar bien asegurados, ¿no? Bueno, haremos lo posible. Muy bien, también se encuentra Gustavo Bonefa para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Gustavo, ¿cómo andás? Bien, Ale, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Juan Luis Burr para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Quédate con nosotros. Vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Bueno, arrancamos el programa de hoy con información sobre la actualidad económica. Y en estos últimos días, el dólar financiero, el dólar que se puede conseguir a través de la realización de operaciones en los mercados bursátiles, subió y se ubicó en su nivel más alto desde principios de diciembre. Y decíamos, Gustavo, semanas atrás, que el retiro de particulares y empresas que habían estado vendiendo dólares en las últimas semanas para hacer frente a los gastos de fin de año y también la fuerte emisión de pesos de 250.000 millones, más de esa cifra de Banco Central para financiar el déficit fiscal, iban a meter presión en este mercado. Así es, nada es gratis, después de un diciembre bastante caliente en materia de precios y sobre todo el déficit fiscal, como suele ser, más la estacionalidad previa a las vacaciones, aunque la demanda de dólares no es tan alta, hace que toda la emisión de pesos que hubo durante el año se empiece a resentir. Así que hemos visto un piso en los dólares financieros, creo yo, dólar contado con liqui o dólar MEP. Y a partir de acá, la incógnita de estos pesos que están dando vuelta en la calle con la reactivación económica que se espera progresiva, al menos con un 4,5% de crecimiento para el año que viene para la economía argentina, a ver cómo se desenvolverán los precios, además de estos congelamientos que en algún momento de tarifas van a tener que empezar a descongelarse, ¿no? Muy bien, bueno, seguimos hablando de estos temas a lo largo del programa. Y el 1 de enero comenzó a aplicarse en la ciudad de Buenos Aires el nuevo impuesto destinado a hacer frente a la pérdida de ingresos de la coparticipación federal que decretó el gobierno nacional el año pasado. ¿Cómo nos tenemos, Ana, que manejar frente a este nuevo tributo? Bueno, hay que saber que si bien aplica para todas las operaciones con tarjeta, ya sea presenciales o comercio electrónico, los bancos son los agentes de retención y las emisoras de tarjeta, así que va a aparecer al final del total del resumen. Es 1,2% que se va a sumar al total del resumen y no importa la moneda en la que se haga la operación. 1,2% del monto total del resumen, exacto. No importa si se hacen gastos en pesos o en dólares, ese 1,2% rige igual. Y lo que hay que tener en cuenta también es que, bueno, por ejemplo, si se va a pagar débitos automáticos, que generalmente son de los gastos del mes de una casa, claro, quizás convenga hacerlo en débito directo en cuenta y no con tarjeta de crédito. Claro, para evitar este incremento, exacto. Luego también hay que tener en cuenta que si se va a pagar con cuotas sin interés o con interés, en cuotas, mejor dicho, ya van a sumarse este 1,2% extra. Entonces, cuando uno por ahí le da lo mismo pagar en una sola cuota o en más de una, bueno, por ahí si le da lo mismo, mejor conviene pagar con débito o efectivo que con tarjeta de crédito. En las otras provincias donde ya se aplica este impuesto, por ejemplo, Córdoba, Tucumán, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, no bajó el consumo por este incremento. Pero bueno, es un gasto extra que los porteños no tenían en cuenta y que hay que ajustar el bolsillo y mirarlo de cerca. Muy bien, entonces algunas recomendaciones de cara a este nuevo impuesto que comenzó a aplicarse en la ciudad de Buenos Aires. Y se espera para este 2021 una inflación superior al 50%, que puede ser mayor en el caso, por ejemplo, de los automóviles. ¿Cómo manejarse entonces
con nuestros seguros, Alberto, en este año tan particular para mantenernos bien asegurados? Bueno, mira, eso depende un poco de los ramos donde vos podés tener la facultad de decidir qué asegurás. El tema automotor es un poco más a valor tasado, por ende vos no vas a poder elegir el capital que querés asegurar. Sí podés, a lo mejor, mediante tu productor asesor, buscar la manera de que la suma asegurada que vos contrates sea actualizada más regularmente, en periodos más cortos. Sí, eso es algo muy importante. Claro, vos podés hacer una actualización mensual o a un valor de reposición, de modo tal que siempre vas a poder ser resarcido con el valor de la cosa. O pólizas con periodos de vigencia más cortos. Claro. Vamos a volver quizás a lo que ya vivimos en este país, de pólizas que en lugar de ser anuales son semestrales o son cuatrimestrales, para que en cada renovación vos tengas la posibilidad de actualizar el capital y no quedar afuera. Sí, son medidas importantes para que en el momento del siniestro lo que te paga la compañía no esté lejos de lo que vos vas a necesitar para reponer el bien. Claro, bueno, eso en las pólizas automotor es una cosa y patrimoniales es otra. En patrimoniales vos tenés la facultad de decidir qué querés asegurar. Entonces, sobre todo en las pólizas que son a prorrata, es importante no estar infrasegurado, para lo cual tenés que hacer una evaluación previa al momento de que vas a suscribir. Claro. Y luego le pones una cláusula de ajuste automático que te va a permitir actualizar la suma en ese periodo, desde que arrancó la póliza hasta que se produce el siniestro. Entonces, no te va a cubrir el infraseguro. Si vos arrancaste mal asegurado, vas a estar mal asegurado al momento del siniestro. Pero si vos arrancaste con un bien asegurado correctamente en enero del 2020 y tenés un siniestro en agosto del 2020, seguramente los índices de agosto respecto de enero terminen siendo, no sé, hacer futurología, un 25% con lo que se prevé de inflación. Entonces vos ese capital lo vas a ajustar el 25% hasta ese momento y tu suma asegurada va a haber crecido de esa manera. Te va a colocar en una posición mejor para afrontar ese siniestro. Esto va a pasar así. Y en el caso, por ejemplo, de una máquina, en casos de empresas, de pymes, ¿qué recomendás? Y esto que hablábamos recién es más apropiado quizás para edificios, para construcciones, para riesgos industriales, donde vos podés tomar pólizas en pesos y cubrirte con un índice de ajuste o actualización que sea relacionado, por ejemplo, con la cámara de construcción. Cuando tenés maquinarias o bienes de cambio, que esto pasa mucho en suministros y materias primas, lo aconsejable siempre es que contrates pólizas en dólares, porque generalmente esos bienes están dolarizados, entonces es la mejor manera de protegerte. Si no, tenés la misma chance de utilizar una cláusula de ajuste, pero que el índice ya no será de cámara, sino que será de IPIM o uno de ese tipo de índices que te va a permitir acomodarte. Muy bien, un tema realmente importante en el inicio de este año en el que esperamos una inflación significativa. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Muy bien, arrancamos este segundo bloque y el Bitcoin no para de anotar récord tras récord. Hoy superó los $35.000. Bueno, Ana, ¿cómo hacemos para comprar este activo aquí desde la Argentina, ¿no? Nadie se quiere quedar afuera ahora. Y bueno, está bueno saber que la gran mayoría de las billeteras que operan en Argentina nos permiten invertir desde pesos. Y uno dice, bueno, 35.000 o 30.000 dólares es un valor muy alto y alguien que no está tan en tema puede pensar que necesita de ese total de ese dinero para poder invertir, y no, debe conocer que se puede comprar desde fracciones muy, muy pequeñas de Bitcoin. Desde 1.000 pesos se puede empezar a invertir en la mayoría de las billeteras. La recomendación de la gente que invierte fuerte en esto es estudiar, leer, tomar decisiones como concienzudas, perdón, antes de apostar. Pero bueno, quizás como una prueba para ver qué tal nos va, arrancar con un monto más pequeño. Es interesante para entrar en este mundo. Hay que recordar que el Bitcoin estaba en $20.000 dólares el 16 de diciembre y ahora ya está en 35.000. La rentabilidad de la moneda sola es enorme, es altísima. El año pasado multiplicó por 8 su crecimiento. Así también igual hay que recordar que tuvo caídas muy significativas en determinados momentos de su historia, ¿no? Llegó a caer por ahí 80-90% de su valor, ¿no? Por eso la recomendación es tenerlo como un activo más dentro del portafolio, pero destinar un monto que sea posible a ese riesgo, que es bastante alto. O sea, una ganancia muy alta, pero un riesgo bastante alto también. Enorme, tal cual. Muy justamente, ¿no? Hablando de alternativas de inversión, lo tenemos acá a Gustavo
para repasar, ¿no? ¿Cuáles son aquellas opciones que presentan las mejores perspectivas en este 2021? Podés incluir, si lo querés, a Bitcoin, aunque no, cuando ya un activo llega a un valor tan alto, uno por ahí duda de si es el momento para entrar, ¿no? Sí, tuvo sus bajas, como bien dijiste, y aparte no es un activo regulado, con lo cual no puedes comprarlo con tu cuenta comitente, sino que tienes que abrir una cuenta por separado, ¿no? Tener un wallet y comprarlo a través de un exchange, que es diferente, no es la bolsa, no es Bima. Claro. Alternativas de inversión, además del Bitcoin, que siempre sugiero tener una partecita, aunque sea acorde al riesgo del inversor. Están, digamos, los derrumbes que hubo de las acciones del año pasado. Fue un 34% la caída del Merval en dólares, mucho más para los bancos, mucho más para YPF, mucho más para algunas empresas de utilities, fuertemente reguladas. Quizás haya alguna oportunidad, dependerá de las variables macroeconómicas, en primer lugar, del acuerdo con el FMI y obviamente del flujo inversor de fondos institucionales del exterior que quieran invertir en Argentina. Puede haber alguna oportunidad, siempre hay una perla en el mercado argentino. De hecho, Mirgor ha performado muy bien, Bima, Valo, anduvieron muy bien algunas acciones en Argentina. Dentro de lo que son los bonos, la renta fija, siempre hay que estar cubierto. Sin nada tasa fija, sino prefiero estar indexado en pesos al SER o en dólares al dólar, ya sea dólar link al dólar oficial. Ahí tenés dos bonos muy interesantes, el T2B1 y el TB22. Son dos bonos dólar link muy interesantes, con mucha liquidez. Y después están los bonos dólar-dólar. Y ahí está la curva invertida, con lo cual el Banco Central ha estado vendiendo mucho a L30. La curva está invertida, es el que presenta mayor rentabilidad. Quizás esa pueda ser una oportunidad de mediano plazo. ¿Te gustan los bonos en dólares argentinos? No especialmente. Si hay que seleccionar, digamos, alguna cartera diversificada. ¿Te gustan más los activos dólar link? Dólar link sobre todo. Y en acciones, ¿no me diste algún papel en particular? ¿Te gusta alguno específicamente? Yo creo que hay que estar cubierto primero en O dólares. algún sector, ¿no? Bueno, pero hay empresas argentinas que han funcionado muy bien y que creo que van a seguir andando muy bien. Caso Mercado Libre o Globant. Son dos empresas extraordinarias. ¿Las compras en máximo? Las compras en máximo. ¿Está mal? No, no está mal. Creo que han tenido un recorrido que las habilita a ver posteriores subas hacia adelante y quizás hacer alguna apuesta con empresas que han bajado mucho por tema regulatorio, como Telecom. Quizás sea una oportunidad, la tenés en mínimo en dólares desde las PASO, incluso desde el peor momento de la pandemia, que puedan representar una oportunidad. ¿Y te parece una buena idea también en este 2021, un año electoral que puede ser turbulento en materia financiera, por ahí colocarse en activos externos? Sí, obvio. Diversificar es eso. Justamente como mencionaba Mercado Libre y Globant, son dos activos que tienen poco que ver con Argentina. Si bien son empresas argentinas, sus ingresos están totalmente diversificados y sobre todo dolarizados. Y obviamente que la cartera la tenemos que nutrir de CDRs. Por eso, ahí está. Los CDRs te posicionan al contado con liqui, que ya de por sí lo compras barato. O sea, recordemos qué es el CDR, ¿no? El CDR es un certificado de depósito argentino. Es decir, una empresa extranjera, hay 170. Uno puede invertir con una cuenta comitente local o con una cuenta abierta localmente en activos extranjeros, en acciones que cotizan en mercados de valores extranjeros. Puedes comprar Coca-Cola, Disney, Amazon, Apple, Barrick Gold, muchas empresas reconocidas a nivel mundial en pesos en el mercado doméstico, pero su cotización fluctúa con el tipo de cambio, con lo cual no deja de ser una inversión dolarizada y a su vez te diversifica tu cartera porque no toma un riesgo argentino. Y ya que estamos, ¿te gusta alguna acción extranjera en particular? Muchas. Creo que está particularmente atrasada. 3 o 4, a ver. Particularmente atrasada Nvidia y Amazon, son dos empresas que las sigo de cerca, además de las dos que te mencioné anteriormente, argentinas. Y quizás con valor más de consumo, ya apostemos por JP Morgan, ¿sí? El banco norteamericano número 1, y Disney, que tiene un negocio de parques temáticos de marcas, pero además de streaming muy potente. Le está haciendo mucha pelea en el mercado de streaming a Amazon y a Netflix. Muy bien, una recomendación muy completa de Gustavo Bonefa para todos aquellos que están analizando dónde invertir su dinero en este 2021. Vamos a un nuevo corte, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Juan Luis Burr. Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Juan Luis Burr para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte una vez más aquí en Café Financiero. El día de ayer, 3 de las principales
asociaciones rurales anunciaron un paro de 72 horas para la semana que viene en protesta contra el cierre de las exportaciones de maíz. Un nuevo conflicto, Juan, con el campo, un clásico de los gobiernos peronistas, ¿no? Sí, una decisión que, digamos, como vos sabés, son esas decisiones que parecen tomadas por gente que no entiende nada de economía. Déjame decirlo en pocas palabras. O sea, de un producto, digamos, determinado, cuando vos tomás una decisión de estas, estás dando una señal muy clara que cada vez que haya un problema determinado vas a reaccionar de una determinada forma. Es decir, en lugar de recurrir a que el mercado haga su papel, el rol de equilibrar oferta y demanda, vos vas a decidir como el dictador supremo qué es lo que hay que hacer. La consecuencia de esto es que probablemente haya reacciones de corto plazo, de restricción de oferta, que los precios no bajen, que se siembre menos, que se siembre más soja, menos maíz, que haya menos exportaciones y por lo tanto menos ingresos del gobierno. La verdad, es una decisión, digamos, típica que podría llamar de gente improvisada. Lamentablemente es lo que se está haciendo, nada más. Algo, Juan, que sorprende es que no es la primera vez que se toman este tipo de medidas en los últimos años, ¿no? En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entre el 2011 y el 2015, se tomaron medidas similares con resultados como los que vos mencionás y, sin embargo, sorprende, ¿no?, que se siga insistiendo con este tipo de medidas. Sí, en general se trata de, uno podría llamar un toolkit, o sea, una caja de herramientas, que es una caja de herramientas, digamos, muy básica. Digamos, cuando vos tenés problemas realmente si hubiera problemas de oferta, vos lo que tenés que hacer es evaluar si el mercado limpia las diferencias que hay entre oferta y demanda, o si vos tenés un problema que no está suficientemente incentivada las razones para que haya más oferta. Pero en general el sector agropecuario siempre responde con una elasticidad muy alta a los incentivos que hay y particularmente a los incentivos de precios. Vos imaginate que la producción de soja en la Argentina supera 50 millones de toneladas en general y vos tenés un impuesto de 33% sobre el valor, sobre las ventas, las retenciones. O sea, la elasticidad del agro es espectacular, de modo tal que nada justifique estas decisiones. Yo diría que no hay que perder mucho tiempo. Es una mala decisión, el gobierno no va a tener buenos resultados. En todo caso, lo que va a lograr es tener, bueno, una respuesta política y un enemigo bien identificado, que en todo caso será el agro. Nada bueno para la Argentina. Sí, justo además, Juan, en este momento en el que el precio de la soja superó, ¿no?, en los últimos días los $500 por tonelada y se encuentra, ¿no?, en su valor más alto en más de 6 años. Sí, digamos, pero vos pensás, Alejandro, que digamos, cuando vos tomás una decisión de estas, el productor sabe que esto que hiciste con el maíz lo podés volver a hacer el año que viene y además lo podés hacer con el trigo, cuando falte, digamos, el argumento eso de que el trigo es en el pan. Argumentos demasiado básicos como para que sean considerados, porque cuando vos tenés un insumo que representa el 5 o el 10% a lo sumo de un producto, no es controlando el precio del insumo que vas a hacer bajar el precio del producto. Además, las decisiones que tomás pueden hacer subir el precio del producto. Todo mal desde ese punto de vista. Y grave también la decisión que se está tomando en estos días de poner más restricciones a las importaciones. Cuando vos mirás la caja de herramientas que está mostrando, digamos, el ministro de Economía, el presidente, en fin, el Poder Ejecutivo, es una caja de herramientas demasiado primitiva. Uno esperaría que pudiéramos estar discutiendo cosas más interesantes y no cosas tan básicas, ¿no? Tal cual, sí. Ana. Juan, ¿qué tal? Encantada. En este contexto
la reactivación de los casos de la pandemia, ¿cómo puede perjudicar los planes del gobierno para mantener a raya la inflación este año? Bueno, vos ahí planteas un tema importante porque tiene la dimensión, o sea, la estrategia frente a la pandemia no está muy clara, es más bien, más volver al confinamiento, porque la estrategia en términos de vacunas por el momento es bastante limitada. En cuanto a la estrategia de confinamiento, habrá que ver cómo se desarrolla para evitar que eso dañe la economía. Y la puede dañar en términos de actividad, la puede dañar en términos, como vos decís, de inflación, la puede dañar en muchos aspectos. Yo diría que la principal preocupación ahora es que la podría dañar por el lado de actividad económica. La inflación va a seguir los carriles que en parte ha diseñado el mismo gobierno. O sea, han estado un año con precios congelados y los precios congelados no pueden estar mucho tiempo congelados. Entonces, cuando los descongelas, te encontrás con saltos importantes. En diciembre, cuando se vean los números de diciembre de inflación, debería estar apareciendo que, los precios del turismo, cuando te aparece el precio del turismo en diciembre, que no fue actualizado desde febrero del año pasado, pega un salto. Pero eso no es porque el tipo que hace turismo, que vende turismo, es un mal tipo, sino simplemente porque tuviste 11 meses sin actualizar un precio. Y los precios en el mundo, en la Argentina, el dólar, etcétera, todo subió. Entonces la estrategia la pandemia complica todo, pero va a complicar, yo diría, más la actividad económica que el tema inflacionario, que ya tiene suficientes problemas con la propia política del gobierno. Ok, y justo en ese punto, ¿qué puede hacer el gobierno ahora para congelar o mantener un poco calmo luego del fin de los precios cuidados? ¿Le parece que va a poder negociar bien o cómo se va a seguir acá adelante? A ver, vos tenés una tasa de inflación que está en el orden de 4% mensual. Ya no 3%, sino 4% mensual. La pregunta es, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo, quiero decir, el objetivo del gobierno. El objetivo no puede ser bajar a cero porque eso no tiene sentido en el corto plazo. Puede ser bajarlo a 2,5%. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, vos lo podés lograr a los golpes, a las trompadas, digamos, que sería congelar precios. Bueno, eso yo te recomiendo que lo pienses 2 veces antes de hacerlo, porque esas cosas nunca sabés cuándo te revientan. ¿Viste? Vos le pones presión a la olla y no sabés cuándo revienta. Y si te revientan antes de las elecciones, mejor vas a tener que echar al que se le ocurrió la idea. Entonces, si lo que quieren es bajar precios, tendrían que, obviamente, generar condiciones de competencia, reducir la expansión del gasto público, de modo tal que no haya tanta emisión, tanta necesidad de emisión, tener un acuerdo con el fondo, porque si lográs un acuerdo con el fondo, lográs confianza, y si lográs confianza, puede ser que la gente deposite un poco más en el sistema financiero. Todo lo que yo te estoy diciendo son cosas que suenan un poco indirectas, porque lo más directo es decir, los precios no suben, pero eso no sirve. Digamos, eso lo venimos haciendo hace 2.000 años en el mundo, o 4.000 años, y en la Argentina lo venimos haciendo hace casi 80 años. Y eso no funciona. Lo que tenés que hacer es generar condiciones para que los precios se mantengan más estables. Una de las condiciones es una condición macroeconómica. No gastes de más, no emitas de más, y que en esas condiciones vas a tener la posibilidad de tener un poco menos de inflación. ¿Cuánto menos? Y yo diría que si aspiran a bajar a 2,5% mensual y lo logran por las buenas, sería un éxito. Si lo logran a las patadas, es pan para hoy y un problema para el año 2022. Muy bien, Juan, cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Juan Luis Burr sobre lo que puede suceder en este 2021 que acaba de comenzar con el tema de los precios y el agrio conflicto que ha retornado entre el campo y el gobierno. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.